Yo siempre le digo a la gente, hay gente que me dice, pastora, yo no fui el domingo porque estaba tan cansado. Dije, qué bueno, pues el domingo que viene yo te voy a llamar a las 9 de la mañana y le voy a decir, mira, búscate quien predique y dé la comunión porque yo estoy tan cansada. Ciertamente estamos agotados. Ha sido unos días violentos. Ha sido unos días terribles. Pero como el Señor es el que da y provee la energía, estamos aquí, en el nombre del Señor, predicando el Evangelio. Y les quiero contar, ustedes todos conocen a mi hija, Erika. Y ella siempre está peleando conmigo porque dice, mamá, tú siempre estás diciéndole a la gente de tu iglesia de las cosas que yo hacía cuando era niña. Y digo, Erika, es que son cosas tan ejemplares que tengo que compartirla. Y hoy ella me va a matar, pero voy a compartir otra. Cuando Erika tenía como 3 años, nosotros fuimos a vivir a la ciudad de Pensacola, en Florida. Y éramos una familia militar, una familia Navy, pero de poco rango y poco chavo. Y vivíamos en esta comunidad que era, ¿verdad?, una comunidad bastante pobre. Frente a nosotros había una familia afroamericana que tenía 2 gemelitas de la misma edad de la mía. Y esas 3 tipas, ellas eran las 3 mosqueteras. Ellas estaban siempre juntas, ¿ustedes se acuerdan de los Big Wheel? Pues cada una tenía un Big Wheel y ellas se pasaban arriba y abajo. Pero las 2 nenitas que eran afroamericanas, su mamá les hacía las trencitas estas. Y entonces mi nena venía, mamá, hazme trencitas como las de ella. Y yo cogía y le hacía las trencitas, pero aquel pelo era diferente. Y cuando se montaba en el Big Wheel, las trencitas estaban todas encima de la cara. Y decía, mamá, pero no se quedan. Yo quiero que las trencitas se queden, como se quedan las de ella. Y yo me maravillaba de esa inocencia de 3 años que no distingue raza, no distingue color, no distingue clase social. Ella quería trencitas como la de sus 2 amiguitas, que eran afroamericanas. Y las trencitas de ella, bendito sea el Señor, le estaban siempre encima de la cara. Pero a mí me llamaba la atención el candor de la edad de 3 años, donde ella veía que sus mejores amiguitas tenían otro color de piel, tenían otra textura de pelo, pero ella quería ser como ellas. Ella valorizaba. A los 3 años, para ella, no existían barreras de raza, de colores, ni de clase social. Los niños son por naturaleza generosos y desprendidos. La semana pasada yo tuve que llevar a mi sobrina con las nenas al dispensario porque la grande tenía una fiebre altísima. Y estuve 3 horas sentada en la sala de espera, ahí en el dispensario en Santa Cruz, con la otra que tiene 3 años. Y empezaron a llegar otros niños. Y llegó una niñita con 2 Barbies. Y cuando Naira, que tiene 3 años, vio las Barbies, se le pusieron los ojos así y me dijo, me voy a jugar con las Barbies. Y dije, no, tú tienes que preguntar, porque las Barbies son de esa niña. Y ella dijo, ella es mi amiga. Y dije, bueno, está bien, pero pregúntale como quiera. No pasaron 3 minutos, que estaban ellas 2 y otras 2 más, jugando con las Barbie como si se hubiesen conocido de toda la vida. Esa es la niñez, el aceptar, el abrir, el compartir. Por eso es que es tan importante que nosotros los adultos, los padres y las madres, modelemos esas conductas de apertura, esas conductas de aceptación, esas conductas de igualdad. En el Evangelio de hoy, Jesús le enseña a sus discípulos 2 palabras. 2 palabras, no están en el Evangelio, pero su enseñanza sí está.
Yo como fui maestra de español, ¿verdad? Ya en los años bulum bulum, pues me fascina el lenguaje. Y el lenguaje es un regalo y en el lenguaje es un arma poderosa. Pero una cosa que me llama la atención de nuestro lenguaje es que a veces con dos pequeñas letras, lo que llamamos un prefijo, se cambia totalmente el significado de una palabra. Y hoy vamos a hablar de dos palabras así. Las palabras son de poner y reponer. En nuestro lenguaje, el prefijo de significa restar. De poner significa quitar. Dejar de poner. Reponer, el prefijo re significa ¿qué? Repetir, hacer. Así que de poner quiere decir quitar, dejar, abandonar. Y reponer quiere decir crear e incluir. El escenario es el camino a Jerusalén. Jesús va con los 12 camino a Jerusalén. Nosotros, 2000 y pico de años más tarde, sabemos lo que eso significa. Él no va camino a Jerusalén, él va camino a la cruz y a la muerte. Y él lo sabe y trata de decírselo a esos 12 cabezones. Él se lo dice, miren, vamos para allá, pero allí lo que va a pasar no es nada bueno. Allí me van a coger, me van a torturar, voy a morir, pero tranquilos, porque al tercer día yo voy a resucitar. Él va camino a deponer su vida para reponer la vida del mundo. Pero los discípulos no entienden eso. Los discípulos, por más que se lo explica una y otra vez, no entienden. Y en este caminar, como nos dice Marcos, su mentalidad está enfocada en ¿qué? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a mandar aquí? Yo mando más que este y yo sé más que el otro. Y yo me imagino a Pedro, que Pedro era una pistolita. Él decía, aquí el jefe voy a ser yo, ¿verdad? Porque yo fui el que identifiqué a Jesús el Cristo. ¿Se acuerdan que él le dijo, tú eres el Cristo? Y los otros dicen, sí, pero tú también metiste la pata y le dijiste que no querías que muriera. Y él te llamó Satanás. De modo que en esta conversación ellos van peleando por el poder, ellos van discutiendo quién va a mandar. Pero Jesús les da un tremendo cantazo. Cuando llegan a Capernaum, llegan a la casa y Jesús calladito la boca, toma un niño y lo pone en medio. Para nosotros eso suena como algo de todos los días. Jesús toma un niño. No, ¿por qué? Miren quién es Él. Él es el rabino, Él es el maestro, Él es el varón, Él es el jefe. Y en la sociedad judía, tú coger un niño, tomar un niño, era un rol de mujer. Así es que Él depone el rol de maestro, de jefe, y asume un rol inferior, el rol de mujer, tomando un niño. Para los hombres, en esa cultura, bregar con niños, eso era, no, eso es de las mujeres. Hasta hace pocos años, aquí en Puerto Rico, en nuestra cultura, también los hombres, eso es de mujeres. El muchacho se podía galillar gritando. Y él lo que hacía, mira, fulana, ven y mira a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Gracias al Señor, hemos ido deponiendo esas actitudes machistas y las hemos ido reponiendo con esposos y padres que comparten estas tareas. Pero en este momento eso no es así. De modo que Jesús lo sorprende. Toma un niño y lo pone, mire, en medio. Eso es otra posición privilegiada. En el tiempo de la Biblia, los rabinos tenían sus seguidores, como tenía Jesús sus discípulos. Y cuando se sentaba él a disertar, el que iba en medio era el maestro. En medio iba el rabino y los otros alrededor. Pero aquí Jesús
depone su autoridad de maestro y la repone con la ternura de una mujer. Y les dice, si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que recibir, tienen que amar, tienen que cuidar a los más débiles, a los marginados, a los que son menos. Tienen que deponer su orgullo, su deseo de dominar y de mandar y reponerlo con un espíritu generoso, un espíritu dadivoso, un espíritu de niño, un espíritu como mi niña, que siendo blanca y teniendo el pelo lacio, quería tener trencitas como sus amiguitas afroamericanas, porque ella no veía diferencia. Para ella era un honor ser como sus amigas. Sin embargo, nuestra sociedad nos va contaminando y nos va enseñando que hay distinciones, que aquel está allá y yo estoy acá, y a mí hay que decirme usted y tenga, porque yo soy profesional, porque yo tengo chavo, porque yo tengo otra posición. Jesús dice, nada de eso. Tienes que ser como un niño. Jesús fue el ejemplo. Nos dice Filipenses capítulo 2, verso 5, que Él siendo Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y estando en forma de ser humano, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos manda a deponer nuestro orgullo, a deponer nuestro deseo de sobresalir, de saber más, de ser el que más manda y reponerlo con amor, con ternura, con compasión. Se cuenta la historia de San Francisco de Asís. No sabemos si es una historia o una leyenda, pero se cuenta que siendo todavía un niño como de 10 años, San Francisco venía de una familia bien adinerada. Y un día él cogió y agarró los tapices del palacio de su padre, cogió las mejores vestimentas de su casa, cogió todas las cosas valiosas, las puso en el caballo y se fue al pueblo. Y en la aldea, una aldea donde lo que había era pobreza y necesidad, él empezó a repartir. Y finalmente, cuando había repartido todo, vendió el caballo y repartió el dinero entre las personas pobres. Cuando su padre se enteró, se puso tan furioso que cogió a Francisco por el pelo y lo llevó delante del obispo y lo acusó públicamente de hurto y exigía que el niño Francisco repusiera lo que había robado. Francisco, sin encontrar qué hacer, se paró, se quitó su ropa, la dobló cuidadosamente y se la entregó a su papá. Te estoy entregando todo lo que poseo y estoy aquí desnudo delante de mi Padre. Pero mi Padre, no tú, mi Padre, el Dios de cielo y tierra. Francisco se desnudó. Francisco se despojó con tal de poder alimentar a los pobres. Jesús nos llama hoy a deponer, a que caminemos desnudos delante de Él, como niños que son nudistas naturales, que nos despojemos de nuestra ropa con el mayor aplomo, que nos despojemos de nuestra naturaleza humana, que nos despojemos de nuestro orgullo, que nos despojemos de nuestros temores. A veces no queremos compartir porque nos parece que si doy entonces no habrá para mí. Él nos llama hoy, en este momento, a deponer mi deseo de dominar, de sobresalir, de siempre tener la razón, a deponer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo y reponerlos con la generosidad, la inocencia y el deseo de compartir que tiene un niño. Tienes que ser como un niño. ¿Y cómo son los niños? Como era mi niña a los 3 años, que no veía diferencia, no veía barreras. Lo que veía era amor, amistad e igualdad. Que así nos ayude el Señor a vivir y a creer y a caminar
desnudos delante de Él, desnudos de toda nuestra soberbia, desnudos de todo nuestro orgullo, desnudos de todo nuestro deseo de sobresalir y de poseer, simple y sencillamente ser niños delante de Él. Amén.